Llevan varias semanas siendo actualidad y polémica. El proyecto de soterramiento barra integración en Valladolid ha vuelto al candelero, aunque cada vez parece más inviable. Pero en Pucela muchos no piensan igual y siguen batallando para sacarlo adelante. Como la persona que hoy nos visita, Cecilio Vadillo, portavoz de la plataforma Soterramiento Valladolid. Muy buenas, Cecilio. Hola, muy buenas. Pues bienvenido y gracias por tu tiempo. ¿Estáis de actualidad? La ciudad está de actualidad. Es un tema que ha ido creciendo en las últimas semanas. No para bien, me temo, porque está habiendo mucha polémica, mucho ruido, mucho run run en todos los sentidos. Y te agradezco tu tiempo porque creo que mucha gente, yo incluido, vamos a descubrir muchas cosas del por qué hay tanto ruido detrás de este soterramiento o por qué parece que lo que no hace tanto tiempo parecía más o menos factible, ahora es totalmente inviable e imposible. Cuéntanos cómo está ahora mismo la situación, cómo está el proyecto. Pues ahora mismo tenemos a un ministro que fue alcalde de la ciudad y parece que quiere muy poco a la ciudad de la que fue alcalde precisamente, ¿no? Pues últimamente cada vez nos presenta estudios que intentando, pues un poco desmotivar, creemos, a la población, ¿no? Queriendo hacernos creer que el proyecto es inviable en Valladolid. Y bueno, cada día buscando una excusa diferente, por cierto, porque empezaron diciéndonos que era una deuda, que luego era el Esgueva, que es un pequeño río que pasa por Valladolid, muy pequeño, luego que eran las cercanías, luego inviable técnicamente, económicamente. Últimamente ya se han inventado lo de las frecuencias, pero es curioso, porque cada vez que hacen un estudio, los datos que dicen y aportan, ya es lamentable que sea un propio ministerio que haga eso, no lo basan ni fundamentan en ningún dato objetivo. Es decir, ahora de repente las frecuencias van a subir muchísimo, pero ni explican ni cómo ni por qué. Nosotros entendemos que, bueno, es el alcalde que no quiere reconocer sus fracasos como alcalde y que en este momento lo que pretende es eso, ¿no? Desmotivar a la población. Nosotros estamos convencidos de que técnicamente y económicamente es viable, entre otras cosas porque ya hay 17 municipios en España, y digo municipios porque algunos tienen menos de 40.000 habitantes, que tienen soterramiento, 5 que lo están ejecutando. Y bueno, ellos intentan poner trabas técnicas. Es curioso porque en ninguno de sus informes dicen que el soterramiento es inviable. Ponen muchas trabas, muchos problemas, pero al final podría ser viable. Y lo que tienen que hacer los técnicos pues, es realmente pues, resolver los problemas y dificultades que puedan tener, que tiene cualquier soterramiento. Esto no es fácil, pero hombre, si en el año 72 en Elche fueron capaces de soterrar 8 kilómetros, que entonces prácticamente se hacían a pico y pala, hombre, las tecnologías han evolucionado mucho, ¿no? Por lo tanto, nosotros sabemos que es posible. Bueno, hemos hablado con ingenieros, hemos rebatido todos esos argumentos que nos dicen, y lo que entendemos es lo que falta es voluntad política por parte de este ministro, que desde que llegó al ministerio lo primero que dijo, además, antes de ser nombrado ministro, es que en Valladolid no iba a haber soterramiento. Por lo tanto, él intenta que eso sea así, pero nosotros, que sepa que no nos va a desanimar y vamos a seguir luchando y trabajando para que el soterramiento sea una realidad, porque además en sus estudios no hacen ningún análisis de la situación, es decir, no dicen, oiga, ¿esto en Valladolid es necesario o no es necesario? Hombre, en Valladolid vive prácticamente un tercio de la población al otro lado de las vías. Un muro que es de más de 5 kilómetros de largo, es decir, es una gran cicatriz en la ciudad. Luego tampoco valora los beneficios de una opción de lo que ellos llaman integración y nosotros desintegración. Una diferencia muy importante y clave: el soterramiento liberaría más de 150.000 metros cuadrados que se integrarían a la ciudad como suelo público, que es todo el trazado de la vía. Lo hemos calculado a la baja, 5 kilómetros por 30 metros, seguramente sea bastante más. Cosa que los túneles que ellos no quieren hacer, nos quieren hacer, que son soluciones del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, pues no solo no liberarían suelo para la ciudad, sino que lo que hacen es invadir la ciudad a ambos márgenes de las vías. Esos informes carecen de análisis, de estudio, de análisis de los beneficios, porque nosotros no entendemos, ¿no?, cómo un gobierno supuestamente progresista, que en Moncada, por ejemplo, Yolanda Díaz o la anterior ministra iban a decir que los soterramientos son la mejor manera de integrar socialmente y urbanísticamente las ciudades, pues este gobierno progresista solo tiene en cuenta los costes económicos y no valora los beneficios sociales que pueda tener. El soterramiento es
frente a la integración y los túneles es una obra de integración social, es una obra solidaria, es una obra ecológica, es una obra de movilidad sostenible, facilita la accesibilidad de las personas con problemas de movilidad, de las personas mayores. Pero es que en Valladolid tenemos una ventaja, es que tenemos más de 220.000 metros cuadrados que se liberarían, que se podrían utilizar para financiar la obra, que el propio convenio que ellos firmaron de 2017, que yo recomiendo que a la gente que se lo lea porque es el peor convenio que se podía haber firmado para los intereses de la ciudad, valora el suelo liberado, que lo hace una empresa pública del Estado, o sea, GIPSA, no nosotros, en más de 800 millones de euros, cosa que ellos obvian en sus estudios y sus informes. Por lo tanto, obvian muchos elementos que hacen que el soterramiento sea realmente una obra positiva para Valladolid, por supuesto, pero es que rentable también, rentable socialmente de una manera indudable, pero es que también sería rentable desde el punto de vista económico. Por lo tanto, lo que falta es voluntad política. Parece que este señor quiere muy poco a Valladolid y lo que quiere es hacer daño a Valladolid y a los ciudadanos. Bueno, estos días ha habido como una especie de guerra, ¿no? Sí, no, no, sí. Y el ministerio ha presentado ese proyecto que tú comentabas de integración, por supuesto, muy bonito, muchos renders, los renders siempre son muy bonitos, luego veremos cómo queda. Pero ¿por qué? ¿Por qué a vosotros no os vale o no os contenta ese proyecto de integración frente al de soterramiento? Más concretamente. Bueno, ellos no presentan un proyecto, presentan un estudio que, como digo, tiene muchísimas carencias. En el anterior, en el penúltimo que han presentado, de repente aparecen cifras como caídas del cielo, ¿no? Dicen, no, el soterramiento va a costar 2.750 millones. Oiga, ¿de dónde? Hombre, si usted me mete todas las obras que hace Adif en la provincia de Valladolid, pues quizás, pero oiga, es que el túnel más caro de España, con más dificultades técnicas, 50 kilómetros en Pajares, ha costado 4.000 millones. Hombre, nosotros queremos hacer 5 kilómetros de soterramiento. Parece que las cifras no cuadran. Los soterramientos más caros cuestan en torno a 80 millones. Ellos dicen que hay que meter una tercera vía. Bueno, pues un soterramiento con una tercera vía puede salir el kilómetro a en torno a unos 100 millones. Con lo cual, 5 kilómetros por 100, pues 500 millones. Creemos que se están inventando las cifras de una manera descarada. Hombre, claro, lo hacen técnicos del ministerio, de Adif, pues que nos ponen y nos firman lo que dice el ministro que tengan que decir. Hombre, nosotros defendemos el soterramiento por lo que he dicho antes. Es decir, el soterramiento permite una integración del 100% a lo largo de 5 kilómetros. Del 100%. Además, libera más de 150.000 metros cuadrados que se integrarían como suelo público a la ciudad para hacer espacios verdes, carriles bici, para senderismo, espacios culturales, espacios lúdicos, deportivos. Esto viene de lejos, por cierto. Ya desde los años 90, la primera noticia sale en los años 90, siendo alcalde Tomás Rodríguez Bolaños, socialista. Renfe ya planteaba la posibilidad del soterramiento en Valladolid. Pero en 2002 es cuando se firma el primer convenio para soterrar las vías del tren. Y eso establecía previamente unas obras que eran sacar los talleres de la ciudad, que son, los digo, el suelo que se libera, y además hacer una variante de mercancías. Qué casualidad que después de hacer los talleres de más de 180 millones, uno de los mejores talleres de Europa, después de haber ejecutado en gran medida la variante de mercancías, que se está acabando en este momento, resulta que cuando llegamos al objeto de ese convenio, que era soterrar las vías del tren en Valladolid, en 2017 cambian el convenio y rompen con el soterramiento y nos proponen esta integración en superficie. Los túneles que ellos nos quieren hacer, como mucho, tendrían una permeabilidad en la ciudad, además de rampas, escaleras, obligarnos a pasar por debajo, es decir, de en torno a un 15%. No se puede discutir que el soterramiento es mucho mejor que luego esa integración, que no integra, es decir, no aporta nada a los 90.000, bueno, mejora algunos pasos de un lado a otro, pero siguen siendo túneles del miedo, porque el único túnel que han hecho en Valladolid es el de Panaderos, con unas columnas que es muy difícil, muy fácil esconderse detrás de una columna de ese tipo.
el soterramiento resuelve problemas, la integración no resuelve ningún problema. Por lo tanto, una cosa que no resuelve problemas pues es carísima, porque lo que se vayan a gastar ahí es muy caro. Porque luego dicen, no, es que ya nos hemos gastado 1.000 millones. ¿Dónde están los 1.000 millones? Porque resulta que entre el convenio de 2002 y el convenio de 2017, obras que realmente afecten a la movilidad de los ciudadanos solo han hecho una, que es el túnel de Panaderos, que ha costado ahora 14 millones, que fue adjudicada por 14 millones. Ahora quieren hacer un modificado de 3 millones y medio. Pero el resto del dinero no ha beneficiado a los ciudadanos de Valladolid. Pero no solo eso, es que en el convenio de 2017, lesivo para la ciudad, resulta que el ayuntamiento tiene que pagar los talleres de Renfe, el ayuntamiento tiene que pagar la variante de mercancías. Es decir, estamos pagando con los impuestos de los vecinos de Valladolid obras que son de Adif y de Renfe. Y eso no tiene ningún sentido. Y resulta que lo que repercute en la ciudad es mínimo. Ese convenio de 2017 hay que modificarlo. Porque lo que no puede ser es que nos hagan túneles que no nos sirven, pero además nosotros estemos pagando las obras de Adif. Ellos, como decía en estos estudios que nos han presentado el otro día, es curioso. Dicen, no es que van a crecer las frecuencias muchísimo, pero no nos explican en ningún caso por qué van a crecer las frecuencias. Hombre, dicen que 4 trenes que van ahora al País Vasco en 2035 van a ser 22. Por cierto, si esos trenes crecen, probablemente haya que eliminar algunos Avant, que son 10, que van y vuelven a Madrid, porque se podrían utilizar, los podrían utilizar los ciudadanos de Valladolid. Pero es que los problemas que pueda tener Adif para servir al norte no pueden perjudicar a una ciudad como Valladolid. Oiga, mire, tienen ustedes una línea que va de Madrid a Burgos que está cerrada en este momento. Los de Burgos están pidiendo con razón que se reabra esa línea. Pues quizás algunos trenes podrían ir directamente hasta Burgos y otros pasar por aquí, porque desde luego incluso nosotros, en el peor caso, que son 64 frecuencias que ellos dicen, porque tampoco aluden a que van a eliminar las mercancías a su paso por Valladolid. Pues algunos trenes que vayan por la línea que va a Burgos y otros pasen por Valladolid. Nosotros pensamos que son excusas. Este ministro lamentablemente tiene la voluntad clara de no ayudar a su ciudad, de no hacer el soterramiento en Valladolid y por lo tanto está haciendo todo lo posible para intentar convencernos de que esto no se puede hacer, de que es imposible, pero nosotros sabemos que es posible, técnicamente por supuesto, económicamente también, porque por ejemplo en el informe anterior aludían a 2 naves que hay abandonadas y que realmente decían que podían perjudicar en la zona más estrecha. Hemos visto que eso es otro argumento más que tiene muy fácil solución, no lo digo yo, lo dicen ingenieros, muy fácil solución desde el punto de vista técnico. Nosotros hemos visitado el soterramiento de Murcia y, hombre, los pasos son muy estrechos en algunas zonas. En Murcia van a hacer 7,2 kilómetros de soterramiento, en algunas zonas donde los vecinos casi tocaban los trenes, ¿no? Por lo tanto, que no vengan con excusas y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, a ofrecer soluciones técnicas y económicas. Tú lo acabas de decir, yo creo que hay una de las claves, yo creo que en Valladolid, del por qué no está saliendo adelante o por qué parece que no acaba de arrancar esa posibilidad de soterrar, que es el de Murcia, que es la comparación de lo opuesto. En Murcia, todos lo recordamos, hubo una movilización tremenda, gigantesca, yo creo que, vamos, sin parangón, para pedir ese soterramiento. Fue portada nacional durante muchos días, con imágenes muy llamativas. Y en Valladolid parece que es todo lo contrario, como que, bueno, no pasa nada, o hay una gran división, o los que piden que no se soterre o prefieren que no se soterre, como que tienen más voz. Tú me contaste en privado que había algo detrás que lo explica mucho mejor de lo que puede parecer a la ciudadanía adormilada. No, es otra cosa un poco más, bueno, un poquito más complicada de explicar. Cuéntamelo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sí, bueno, al final son criterios políticos, ¿no? Es curioso porque la izquierda en toda España defiende los soterramientos menos en Valladolid. En Valladolid estaban en el gobierno municipal el Partido Socialista y un partido cercano a Izquierda Unida que se llamaba Valladolid Toma
la palabra, que fueron los que firmaron el convenio de 2017 con el Ministerio del Partido Popular en aquel momento, con Íñigo de la Serna. Nosotros creemos que lo que no quieren es reconocer el error que cometieron en aquel momento, ¿no? Un error gravísimo de renunciar al convenio de 2002 que contemplaba el soterramiento y aceptar unas condiciones draconianas por parte de Adif y Renfe en ese momento. Y bueno, parece que a algunos su soberbia les impide reconocer que se equivocaron. Y entonces desde la izquierda en esta ciudad pues se ha intentado de manera permanente vender un discurso de que era imposible, de que no se podía. Con lo cual, en esos barrios más afectados, donde hay mucho votante de izquierda, pues quizás desde las posiciones de Izquierda Unida un poco intentar que esos vecinos estén ellos siempre para ayudarlos, a apoyarlos y tal, y cierto quizás síndrome de Estocolmo, ¿no? Pues parece que hay cierta resignación por parte de los vecinos. Ya digo, ha habido mantras que se han repetido de manera permanente, que si había una deuda, que fue asumida por Adif y por Renfe, que si es inviable técnicamente, y parece que se ha instalado ese tipo de resignación. Pero es curioso porque en Murcia fue la victoria del Partido Socialista en las elecciones generales, donde Pedro Saura, que en aquel momento era secretario de Estado de Fomento, apoya las movilizaciones en Murcia. Por lo tanto, en Murcia, quien apoya esas movilizaciones es la izquierda. Y efectivamente, en un momento dado consiguen, yo creo que hasta 50.000 personas salieron a la calle para reivindicar el soterramiento. Bueno, que se vayan a Murcia a ver lo que ha supuesto el soterramiento, está suponiendo, desde el punto de vista social, de integración, increíble, y también desde el punto de vista de desarrollo económico. Es decir, las zonas que se han integrado a la ciudad, incluso sin acabar el soterramiento, están sintiendo ese auge y esa subida de valores, no solo del suelo, sino de la industria en esas zonas. Aquí ha habido esa manipulación, ya decimos, es la única ciudad de España donde la izquierda no apoya el soterramiento de manera sorprendente, porque el soterramiento es la obra más social que se puede hacer en Valladolid. Integraría a 90.000 ciudadanos, a los barrios que en este momento carecen de servicios públicos, a los barrios que en algunas zonas se están degradando de manera importante y de manera significativa, y solo hace falta visitarlo. Los barrios que están excluidos. Bueno, pues es lamentable que un gobierno de izquierdas realmente esté consintiendo que en Valladolid no se produzca esa integración, cuando en el origen este fue un proyecto del Partido Socialista, ¿eh? Es decir, que de hecho, le costó convencer al resto de los partidos, siendo entonces Tomás alcalde. Y resulta que este proyecto socialista, que era evidentemente, entonces era porque era una ciudad, para hacer una ciudad más compacta, más igualitaria, más justicia social, etcétera, etcétera, resulta que ahora estos señores y este ministro intentan lo contrario con su ciudad. Es muy curioso porque tú lo estás diciendo muy bien, ¿no? En lo que en su origen era un proyecto más de PSOE, vamos a decir izquierda, que de derecha, ahora se ha dado la vuelta al calcetín y es la derecha la que lo reivindica con fuerza, incluso lo usa como arma arrojadiza, incluso desde el gobierno de Castilla y León, para atacar al gobierno o al ministro. Es una cosa un poco, la verdad que es una cosa bastante sorprendente, ¿no? Pues sí, es sorprendente, ¿no? Pero claro, nosotros, bueno, en nuestra posición, nosotros somos la mayoría de la gente que integra la plataforma o que la creamos, es gente que veníamos del Partido Socialista y que sentimos esto como una traición a los barrios obreros de la ciudad, a los barrios que lucharon por la libertad, la democracia y por la igualdad, ¿no? Y evidentemente el Partido Popular, pues y Vox, en las últimas elecciones aprovecharon esta circunstancia para reivindicar ellos el soterramiento. Es verdad que gobernando ellos en la ciudad, pues se ejecutaron los talleres, parte de la variante, se les puede reprochar algunos aspectos de la gestión, probablemente, que no se hicieron bien, pero lo que no justificaba en ningún momento es que se dejara de hacer eso. Y evidentemente en este momento quien apuesta por el soterramiento es la derecha, el Partido Popular y Vox en la ciudad. De ahí que a nosotros, algunos que somos de izquierdas, pues ahora nos llamen fascistas, ¿no? Como cuando yo ponía carteles por la calle o pongo carteles por la calle, pues alguno que pasa por ahí todavía. No, miren, nosotros defendemos, yo por lo menos, personas que hemos sido de izquierdas, yo ya no soy del Partido Socialista, pero soy socialista y defendemos precisamente el soterramiento porque es lo que defendió siempre
el Partido Socialista en esta ciudad. Incluso dicen que no, pero Izquierda Unida lo llevó en su programa electoral en algún momento, siendo Javier Gutiérrez candidato de Izquierda Unida. Con lo cual, para nosotros es el proyecto más social, más ecológico, más sostenible. Ese suelo que se va a liberar en el centro de la ciudad, que en el convenio de 2017 lo que hacen esto es regalárselo a Adif, encima urbano. Claro, para Adif esto es un chollo, lo de la integración. Es hacer un túnel cada 3 o 4 años, que son migajas desde el punto de vista económico, pero luego se va a quedar con todo el suelo que se va liberado para poder especular con él, porque las condiciones es que sea suelo urbano, eso dice el convenio de 2017, ¿no? Claro, luego Adif se va a quedar con todo ese suelo para hacer lo que quiera con él y especular, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esto no debe ser así, que además ese suelo sería muy útil para hacer aparcamientos disuasorios, también viviendas sociales que estarían en el nuevo centro de la ciudad, viviendas para jóvenes y también viviendas que se podrían hacer de venta libre para poder subvencionar y financiar la obra del soterramiento. Esa obra ayudaría a hacer de Valladolid una de las ciudades más sostenibles y más ecológicas de nuestro país, ¿no? Y no podemos renunciar a eso, no podemos renunciar al mejor pasillo verde que se pueda hacer en la ciudad. Sería hacer una nueva ciudad en Valladolid. Alguien ha preguntado en Bilbao cuánto ha costado hacer el metro, el tranvía, todas las obras de carácter público que se han hecho, que han transformado la ciudad y han convertido a Bilbao en una de las ciudades más visitadas de nuestro país. Es que eso es lo que queremos hacer para Valladolid. Tú dices, esto de los terrenos que, bueno, eso es un área inmensa cerca de Campo Grande. En su día, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, era clave para poder sacar adelante el soterramiento y la gran operación de soterramiento en Valladolid. Una operación equiparable a Valencia Central, a Sagrera en Barcelona o a Bando en Bilbao, de una dimensión tremenda y que, claro, con ese suelo y con esa urbanización se podría sufragar gran parte del gasto. Pero, claro, cuando tú me contaste en privado lo que hay detrás, y nos acabas de adelantar, es muy sorprendente, porque, claro, ahora con los proyectos que están poniendo sobre la mesa, tanto para bien o para mal, no se cuenta con ese posible ingreso o dinero que conseguirían en Valladolid para el soterramiento de las vías. ¿Por qué ese suelo que antes sí que contaba para ese posible soterramiento ya no se cuenta? Pues esa es la pregunta, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué en los estudios y en los informes que ellos hacen no tienen en cuenta ese suelo liberado? Claro, suelo liberado que si soterramos tiene muchísimo más valor. Es decir, porque sería un suelo que estaría integrado en el nuevo centro de la ciudad. O sea, sería una de las mejores zonas probablemente que se hicieran en la ciudad. Claro, pero eso ellos no lo valoran. Claro, pues ¿cómo puede ser que un estudio no diga, oiga, si soterramos, este suelo vale tanto? Me da igual que sean 800 o 600 millones o 500. Y si no soterramos, pues vale muchísimo menos. Con lo cual, esa diferencia también va en positivo a favor del propio soterramiento. Pero ellos ese tema ni lo citan. Es que digo, no citan ni temas económicos, porque claro, hay estudios económicos, por ejemplo, han calculado la revalorización de las viviendas que están al otro lado de la vía del tren, de los locales. Un cálculo aproximado sería unos ingresos en la otra zona, una transferencia de capital de en torno a unos 800 millones de euros que se iban a repartir todos los vecinos que viven al otro lado de las vías del tren. Eso no se tiene en cuenta. Es que no es posible que se haga un estudio donde no hace un análisis de la situación. No dice, oiga, Valladolid está dividido por una cicatriz de 5 kilómetros. ¿Eso qué supone? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista económico. Eso no se hace. Primero, no hay análisis de la situación, con lo cual, es decir, bueno, parece que es que queremos soterrar porque es un capricho. Vamos a... No. Es que hay una necesidad. Y si hay una necesidad, ¿cómo la resolvemos? Hombre, los túneles resuelven los problemas. Es decir, si hacemos túneles, la gente que vive a un lado de la vía va a ir a comprar al otro lado de la vía. Probablemente no. ¿Resuelve los problemas de accesibilidad? Hombre, con rampas y con escaleras. Hoy estaba nevando un poco en Valladolid y un compañero ha puesto una foto del túnel de Pilarica diciendo, oiga, los peatones que vayan a pasar por el túnel que lo hagan con cadenas. No, porque claro, tiene unas escaleras y unas rampas tremendas. Y esos estudios tampoco valoran los beneficios de una opción y otra.
Y cuando tengamos todo eso, pues quizás ya decidamos qué opción queremos. Desde luego nosotros lo tenemos clarísimo, incluso desde el punto de vista del transporte público. Es decir, soterrar evitaría que los autobuses así hicieran largos recorridos a lo largo de la ciudad, contaminarían menos. En Valladolid queremos hacer una zona de bajas emisiones, muy interesante, está muy bien, pero soterrar facilitaría mucho eso, porque permitiría hacer aparcamientos disuasorios en esas zonas que se liberan, en la zona de los talleres, en la zona de la estación de Ariza o en la estación de Redalsa, etcétera, etcétera. Que es que las posibilidades que aporta el soterramiento son infinitamente superiores. Pero claro, eso no lo estudian ni lo analizan. ¿Por qué? Porque saben que es un discurso que tienen perdido. Y luego ya podemos hablar de temas económicos, pero ¿desde cuándo la izquierda valora tanto la economía que dice que lo hace imposible? No, desde la izquierda se valora el coste económico también en función de los beneficios sociales que aporta. Porque además los beneficios sociales también aportan beneficios económicos. No nos equivoquemos. Con lo cual, ellos han entrado en una dinámica de intentar hacer estudios que demonizan el soterramiento, pero intentándonos convencer de que es imposible. Pero es que técnicamente, mira, que un Ministerio de Transportes diga que una obra es inviable técnicamente, es que han sido sus palabras, es que no debería ser ministro de Transportes, porque es que no tiene ni idea. Es decir, no sabe que tenemos de los mejores ingenieros del mundo y de las mejores empresas del mundo de creación de infraestructuras. Inviable no es. ¿Que puede ser más o menos compleja? Sí, pero para eso están los técnicos, para resolver los temas complejos. ¿Que hay un problema de frecuencias? Que creemos que las cifras le han dicho a bulto, porque ya digo, en su informe de repente pasamos de 20 frecuencias a 64 sin saber muy bien por qué. En ningún momento explican cuáles son las razones para que esas frecuencias crezcan de esa manera tan desmesurada. Bueno, pues estudiemos, incluso así, eso supondría que pasarían un tren cada 15 minutos, si fueran los 64 que nos dicen, para 2050. Pero es que incluso eso se podría absorber en Valladolid si hacemos un túnel de 3 vías. Este ministro mintió, en 2012 se comprometió ante notario a hacer el soterramiento. En 2016, con el señor Sarabia, portavoz de Valladolid Toma la Palabra, presentaron un proyecto para hacer el soterramiento en 7 fases. En 2019 se comprometieron con la Carta Ciudadana a recuperar el soterramiento en Valladolid si la situación económica cambiaba. Ha ido a montones de manifestaciones, tenemos los vídeos, las imágenes, con los vecinos, a diciéndoles, idos tranquilos a casa que yo voy a cumplir mis promesas. Es decir, a nosotros, a los vecinos de Valladolid, ya nos ha mentido muchas veces. Y lo malo es que sigue haciéndolo con estos informes manipulados, utilizando a los técnicos de ADIF para que intentar convencernos de que esto es imposible. Pues miren, no nos va a convencer, porque cuanto más leemos los informes y esos estudios, que no son proyectos, más estamos convencidos de que lo que pretende es desanimarnos y eso no lo va a conseguir. Yo me acuerdo cuando se eligió a Óscar Puente, más allá de la polémica, como ministro de Transportes, yo me acuerdo que en Valladolid mucha gente decía, ¡ay, esta es la nuestra, por fin, lo vamos a conseguir!, ¿no? Veréis la que nos va a llegar y da la sensación de que, no sé por qué, a Óscar Puente ahora se le ha atravesado por completo la idea del soterramiento y lo que tú dices ahora es sorprendente, que incluso estaba muy, muy encima de esa idea de defenderlo en el pasado. Ayer mismo en Twitter colgó una cosa muy interesante y ahora debatiremos sobre eso, comparándolo con otras grandes ciudades europeas, que siempre el ejemplo de que fuera de España no se soterran vías, en las ciudades no se integran de esa forma tan agresiva o tan cara, y ponía ejemplos muy grandes de ciudades muy importantes, y bueno, pues básicamente es como que se reía, como que en esos lugares, aunque no se soterran las vías, son felices. ¿Cuál sería tu respuesta a este tipo de afirmaciones, básicamente? Bueno, primero lo que hay que ver es dónde están esas estaciones, cuántos ciudadanos viven al otro lado, qué pasos tienen para pasar de un lado a otro. Es decir, no es solo decir, es que en Múnich no se ha soterrado. Bueno, pero hay que analizar las condiciones de Múnich. Yo en Múnich no he estado, pero desde luego veo muchas ciudades europeas con metros, tranvías, etcétera, que no tenemos aquí. Pero ¿por qué se va tan lejos? Si en España tenemos 17 municipios que tienen soterramientos, 17, y 5 que lo están ejecutando. Algunos, muchos, con muchas más dificultades técnicas que tenemos aquí. Ya digo, no se puede decir en tal sitio no hay un soterramiento. Oiga, es que en Valladolid
vive 1/3 de la población al otro lado de las vías del tren, más de 90.000 ciudadanos que carecen de servicios públicos, que carecen de accesibilidad a los servicios de la propia ciudad, que tienen que coger el coche para desplazarse, que tienen que hacer largos recorridos o el autobús que tarda no sé cuánto tiempo, bajar rampas, subir escaleras. Bueno, es su tono, el intentar reírse y mofarse de los demás. Él resulta que nos está presentando un proyecto, personalmente me parece bien, en hacer un túnel entre España y Marruecos, ojalá lo pudiéramos hacer, pero de luego desde el punto de vista técnico es bastante más complejo que hacer un soterramiento de Valladolid. Nosotros le hemos pedido un debate muchísimas veces. ¿Por qué no debate con nosotros? Porque sabe que el discurso social, progresista de izquierda, lo tiene perdido. O sea, no tiene nada que decir. Y desde el punto de vista técnico, a poco que profundicemos, son incapaces de enfrentarse a un ingeniero independiente que le diga, oiga, es que esto ya lo hemos estudiado. Hay arquitectos que ya presentaron proyectos en el año 2002, que ya estudiaron el suelo en Valladolid, que sabían que esto era posible. Bueno, pues la estrategia vamos a hablar de Múnich y no vamos a hablar de la provincia de Murcia, donde están haciendo un soterramiento en Murcia. Van a hacer uno en Lorca desviando un río, el Guadalentín, creo que se llama. Hay otros, están haciendo un soterramiento en Alcantarilla, es decir, solo en la provincia de Murcia se van a hacer más de 12 kilómetros de soterramiento. No sé, parece que a veces es cierto tipo de rencor de haber perdido las elecciones, porque no nos olvidemos, antes de tomar ese mismo día, pero antes de tomar posesión en el ministerio, dijo textualmente que en Valladolid no se iba a hacer el soterramiento. Parecía que llegaba el soterramiento para decir, en Valladolid no se va a soterrar por mis narices, porque lo digo yo y se pongan como se pongan. La verdad es que, lamentablemente, otras ciudades que han tenido ministros o secretarios de Estado, como el caso de Murcia con Pedro Saura, Moncada con Raquel Jiménez, etcétera, han tenido muchísima más suerte que nosotros porque esos ministros, y ya no digo que traten con carácter de preferencia a Valladolid, sino que nos traten igual que han tratado a otros. Porque en Moncada están haciendo 4 kilómetros, va a costar más de 600 millones, con bastantes dificultades técnicas y va a ser financiado por el Estado en principio al 100%. ¿Por qué obvian el caso de Hospitalet? Que hay un soterramiento, un informe previsto, con un soterramiento que firmó la anterior ministra de más de 1.000 millones, en principio financiado por el Estado. Nosotros solo queremos que nos traten igual que al resto, no mejor. Y en este momento nos están tratando bastante peor, porque lo que digo, el convenio de 2017 es de juzgado de guardia. Estos señores cuando lo firmaron o no lo leyeron bien, no sabían lo que firmaban, porque es curioso, antes hablando de la financiación, en el propio convenio de 2017 no solo contempla el valor del suelo, sino que también tienen un calendario desde 2021 de ingresos con la venta del suelo que se iba produciendo, desde 2021 hasta 2033. Es decir, que en ese propio convenio tienen valorados los ingresos que se van a producir por la venta de suelo. Pero eso no lo cita en los estudios que ha presentado. Y no solo eso, hay algo muy raro. ¿Por qué en Valladolid se están desarrollando otras zonas desde el punto de vista urbanístico? Véase los antiguos cuarteles o en la carretera de Simancas, algunos bastante lejos del centro de la ciudad, y ese suelo que está en el centro de la ciudad, resulta que ese no se desarrolla. ¿Qué está esperando Adif? ¿A que sea suyo y hacer con ese suelo realmente lo que ellos quieran y lo exploten como ellos quieran? Creemos que no es de recibo. Ese convenio hay que modificarlo, porque como digo, es lesivo para los intereses de la ciudad, firmar un nuevo convenio y realmente establecer bien claro qué es lo que tiene que financiar el ayuntamiento. No es de recibo que con nuestros impuestos, como digo, paguemos obras de Adif y Renfe. ¿Cuánto costarían esas obras de integración para la propia ciudad? Porque lo decía antes, pues hasta ahora, después de gastarse, como dicen ellos, más de 1.000 millones, solo han hecho una obra que afecta a la movilidad de los ciudadanos. Yo la sensación que tengo con el tema de Valladolid es que quizá esto he tenido la mala suerte de que da la sensación de que hemos llegado a un punto en el que, ¿cómo decirlo? Se acabó la veda. Ha habido una ley ministerial muy reciente en el que va a cambiar por completo la financiación de proyectos como este, de soterramiento, en el que va a ser la administración local o regional o las dos juntas las que van a tener que asumir la gran
parte de la cuantía, antes era al revés, muchas veces incluso está al 100% el ministerio, y es como que se acabó, ya no hay dinero para todos y no se puede hacer, y a partir de aquí cerramos el grifo. Hasta aquí sí, lo hemos abierto mucho, pero a partir de aquí no. ¿Qué piensa con ese tema? ¿Creéis que esto es lo que está detrás de el no a Valladolid o hay otra cosa o hay algo más? Bueno, parece que lo hace a la medida de Valladolid. Parece que queriendo perjudicar a Valladolid vaya a perjudicar a todos los municipios, ¿no? Parece mentira que él, que ha sido alcalde, no sepa las dificultades que tienen los propios ayuntamientos para financiar obras de infraestructura. Por cierto, nos están vendiendo la moto continuamente de la movilidad sostenible, pero eso es acabar con el desarrollo de la movilidad sostenible por parte de los ayuntamientos, sobre todo cuando se trata de crear grandes infraestructuras. Parece que ha dicho, bueno, yo ya no soy alcalde, pues que se fastidien todos los demás. Pero luego está por ver que eso realmente se vaya a producir en todos los casos, porque seguro que habrá excepciones donde el Estado al final pueda acabar financiando gran parte de la obra, porque aquí otra gran mentira que nos dijeron fueron la de los fondos europeos. En cuanto salieron los fondos europeos, perdieron una gran oportunidad hace 2 o 3 años, los Next Generation, decían que es que no se financiaban obras de este tipo. Pues resulta que están financiando en Madrid, van a financiar en Almería, etcétera. Incluso en Valladolid, la propia variante de mercancías se está financiando con fondos europeos. Es que esa fue otra de las grandes mentiras que nos dijeron el señor ministro y el señor Sarabia en ese momento, que no era posible obtener fondos europeos. Si en ese momento, en 2020-21, se hubieran preocupado de modificar el convenio, de intentar llevar a cabo el soterramiento. Recordad que en aquel momento los tipos de interés estaban al 0% para las administraciones. Es que, claro, parece que si esto cuesta 1.500 millones, parece que los tienes que pagar mañana. No, hombre, esto tiene un desarrollo y, por lo tanto, las obras se van financiando de manera progresiva. Una administración puede financiar una obra a 20 años o a 50. Es decir, que es que esto no hay que pagarlo de golpe, no hay que tener... aquí todos nos hemos comprado una casa como hemos podido y financiándola, pues pagándola de manera progresiva y poco a poco. O sea, es que todo esto es un montaje, de decir, si ahora hacemos el estudio, hacemos el proyecto, todo esto tiene un plazo largo. No sé si lo saben, aquí en Valladolid se desvió el Esgueva que pasaba por el centro de la ciudad hace 100 años y se ha dejado de pagar ese desvío, que fue una obra en aquel momento, imaginaos, hace 5 o 6 años. Se ha estado pagando en la ciudad de Valladolid. Es decir, que desde el punto de vista económico se puede ir pagando de manera progresiva y no sería muy grave para los intereses y para que el ayuntamiento lo pudiera financiar poco a poco. Esto del 70-30, bueno, pues que delimiten claramente qué obras tenemos que pagar en el ayuntamiento. Dejemos de pagar las obras de Adif y de Renfe, porque claro, en el 2002 el ayuntamiento acepta financiar el 25% de las obras de los nuevos talleres, de la variante, porque se iba a soterrar el tren en Valladolid. Si eso no se hace, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Es que es ridículo, es absurdo que estemos pagando con nuestros impuestos obras de Adif y de Renfe. Y si Adif tiene que llevar muchos trenes al norte, es un problema de Adif. Pues paguémoslo entre todos. Lo que no podemos hacer es los ciudadanos de Valladolid pagar el coste para que los trenes lleguen al norte o lleguen al oeste. Es que no tiene ningún sentido. Creemos que lo que hay que hacer es recapacitar, buscar el diálogo político e intentar ser constructivos, no pensar en hacer daño a la ciudad y fastidiar, porque quizás se cree que es que nos fastidia a los que somos miembros de la plataforma, que no, que esta es una obra que afecta a toda la ciudad, a toda la ciudad. Lo que está es perjudicando a los 300.000 habitantes de Valladolid. En este momento Valladolid tiene una situación privilegiada en el centro de la comunidad autónoma y tan cercana a Madrid que en tren de alta velocidad estás aquí en 40 minutos. Y eso es lo que tenemos que intentar aprovechar y tenemos que intentar potenciar. Y eso, desde luego, es lo que debería intentar hacer un ministro de Transportes. Tengo que preguntarte por el tema político, porque
una de las cosas que está usándose para, vamos a decir, desacreditar no solo el movimiento de soterramiento, sino vuestra propia asociación, es que detrás está la mano, pues en este momento de la oposición o del ayuntamiento o de la derecha, vamos a decir, en fin, coloquialmente, para atacar al gobierno, para atacar y desestabilizar al gobierno o desestabilizar al propio puente. ¿Qué hay de verdad o qué hay de mentira en eso? ¿Estáis recibiendo impulso económico por parte de partidos concretos o del ayuntamiento? Miren, esto a todos los que somos los miembros de la plataforma, como digo siempre de broma, pero es la verdad, nos cuesta tiempo, dinero y categoría. Es decir, aquí nadie nos da dinero, lo ponemos de nuestro bolsillo y eso desde luego es absolutamente falso y que cada uno pueden revisar todo lo que quieran. En 2017, cuando se firma ese convenio, yo tengo unas declaraciones a una emisora donde ya en aquel momento, siendo miembro del Partido Socialista, digo que es un error y no se debería haber hecho nunca esa modificación del convenio y renunciar al soterramiento. Tengo un artículo escrito también en un periódico de aquí de Valladolid, donde digo lo mismo. Es decir, ya en 2017, cuando se firma ese convenio, en marzo de 2017, tengo el artículo escrito y tengo las declaraciones en esa emisora de radio. Por lo tanto, nadie me puede acusar de ahora haber hecho oportunismo político. Luego es verdad que vino la pandemia y fue un momento complicado, pero nosotros ya hace más de 2 años que creamos nuestra plataforma y luego los que han venido detrás fueron el resto de partidos políticos. Pero nosotros, mire, los que forman la plataforma son gente mayoritariamente que viene del movimiento ciudadano, pero no hace de 10 o 15 años, desde hace 40 años, que lucharon por los derechos de los barrios de Pilarica, de Pajarillos, de Delicias, es decir, gente reconocida en la ciudad que han venido luchando por las clases trabajadoras y, como decía antes, por la libertad, por la democracia y por la igualdad, con lo cual a nosotros no nos pueden hacer ningún reproche. Que luego han venido otros partidos y se han apuntado al soterramiento, bueno, yo voy a creer que lo hacen de buena fe porque creen realmente que es lo mejor para la ciudad. Bueno, pues terminamos con una cosa que creo que es la clave, es que ya hemos hablado antes de la poca, o da la sensación de que hay poca movilización ciudadana en Valladolid, o no la suficiente. Y yo tengo la sensación, te lo digo así de claro, Cecilio, de que para que esto cambie, o para que Valladolid pueda tener algún día un proyecto, si no como el que queréis vosotros, cercano a lo que queréis vosotros, va a hacer falta que se movilice la ciudad de una forma muy evidente. Em, ¿Cómo creéis que se puede conseguir? ¿Qué pensáis? ¿Qué tenéis en mente para tratar de convencer a más gente y que más gente se sume a la idea de lo antes posible movilizarse? Porque claro, estamos hablando de un proyecto de muchos años vista, aunque se aprobara mañana. Estamos hablando de que puede ser una generación hasta poder verlo acabado si se empezase estos días. ¿Cuál podría ser vuestro plan para tratar de convencer a más gente y que más gente se sume a vuestro barco de defender el soterramiento sí o sí? Sí, bueno, nosotros lo que vemos es que en Valladolid, sabéis que en el ayuntamiento se ha creado una mesa por el soterramiento que se reunió el otro día, donde hay más de 20 colectivos y asociaciones, la Universidad, Económicos, la COE, Colegio de Economistas, de Arquitectos, de Ingenieros, el sindicato UGT, colectivos de personas con movilidad, y todos esos colectivos en la última reunión expresaron de manera clara que evidentemente habían estudiado el informe que había presentado el ministro, no se lo creían y apostaban de manera clara por el soterramiento. Es decir, que la conciencia en la sociedad, efectivamente, saben que el soterramiento es mejor para la ciudad. Lo que hay que intentar conseguir es esa movilización social que consiguieron en Murcia. Como digo, en Murcia lo consiguieron con el apoyo de la delegación del gobierno, del ministerio, del Partido Socialista y de toda la izquierda en el ayuntamiento. ¿Nosotros qué hacemos? Intentar insistir en nuestra labor pedagógica a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Y sí que, bueno, algún día vamos a ir, estamos buscando fechas para ir al ministerio a Madrid, porque es verdad que los medios nacionales hasta ahora nos han hecho muy poco caso o ninguno, ¿no? Creemos que si esto realmente tuviera una dimensión más nacional, más importante en ese sentido, puede ser que llegáramos a convencer a más gente. La gente está convencida de que el soterramiento es lo mejor. Incluso está convencida, salvo los talibanes y fanáticos de los partidos, de que los túneles no acaban resolviendo esa situación. Pero lamentablemente es verdad que desde el PSOE, la izquierda
y Valladolid toma la palabra, han conseguido esa resignación por parte de los ciudadanos y ese típico de decir, bueno, pues si no vamos a tener soterramiento, por lo menos que nos hagan los túneles. No, Claro. los túneles no son la solución, no aportan nada. Es decir, no solo no tenemos los más de 150.000 metros cuadrados que se liberan con el soterramiento, es que a ambos lados de la vía nos alargan los túneles y lo que hacen es invadir la ciudad con esos túneles. Luego, sí, en el informe nos ponen una enredadera por ahí para esconder el tren, ponen jardincitos al lado, eliminando cientos de plazas de aparcamiento. Podría ser un problema, cosa que el soterramiento permitiría, como decía antes, esos aparcamientos disuasorios que tanto necesita Valladolid para hacer esa zona de bajas emisiones que realmente necesitamos en la ciudad. Es muy difícil desde una plataforma frente al poder mediático, y eso seguro que lo sabéis vosotros muy bien, que tiene un ministerio, más como el Ministerio de Fomento, que tiene que poner muchos anuncios para licitaciones, etcétera, etcétera, pues frente a ese poder mediático o unos técnicos que en una semana te hacen un informe con fotografías muy bonitas, eso sí, como decía antes, carente de muchos datos que realmente harían falta para que fuera un informe serio y riguroso, pero nosotros vamos a seguir con la labor pedagógica y desde luego algún día iremos a Madrid a manifestarnos delante de la puerta del ministerio a decir a este señor que nos escuche. No nos escuchó siendo alcalde, no nos escucha siendo ministro, ni el delegado del gobierno, ni los subdelegados que han pasado. No quieren hablar con nosotros, no sabemos por qué. Pero bueno, algunos que tanto presumen de que son demócratas y que defienden la participación ciudadana, pues hombre, que por lo menos hablen con nosotros.